Hoy día vamos a estudiar la clase del sistema renal que les mandé la semana pasada y la clase de sistema inmune que les mandé ayer la vamos a estudiar la próxima semana. Y así van a tener más tiempo para poder ver el material. Si es que le echan una ojeada antes, no va a tener que ser tan encima de la clase. Si alguien más se va uniendo de repente, conecta el teléfono, así que puedo ver cuando se van uniendo, no hay ningún problema si llegan más tardecito. Y nuestra clase de sistema renal sigue estando dentro del módulo de los seres vivos. Es la unidad número 3. Y esta unidad de sistema renal tiene por objetivo que nosotros identifiquemos la estructura de este sistema renal, que es bastante sencilla en comparación con los otros sistemas, y que describamos además la función de cada uno de los componentes de este sistema y los elementos constituyentes de la orina también los vamos a identificar, y además vamos a hablar de un concepto que aparece en la guía también, que es la diuresis normal que tenemos los seres humanos. Y de lo primero que vamos a hablar es de algo que ustedes ya conocen porque lo hemos visto en otro sistema también, y es la homeostasis. Y esta homeostasis, como aparece de nuevo en el dibujito de la derecha, tiene que ver con un equilibrio. Hay cosas que ocurren en nuestro exterior y también en el interior de nuestro cuerpo que causan un desequilibrio, y entonces nuestros sistemas van a ir a generar alguna respuesta a los cambios que se habían generado antes para volver ese equilibrio a donde estaba anteriormente. Y en el caso del sistema renal, esto tiene que ver con la regulación de los líquidos corporales, y vamos a tener el concepto de osmorregulación y también vamos a tener la excreción. Ustedes saben que el sistema renal nos sirve a nosotros para generar orina. Esta orina entonces se excreta de nuestro cuerpo, nos ayuda a eliminar desechos y también nos ayuda a regular todo lo que tiene que ver con las concentraciones de sales que también circulan en nuestro cuerpo. Y por eso una de las enfermedades más conocidas que tenemos del sistema renal son los cálculos renales, en donde hay una acumulación de estas sales que no sale a través de la orina. ¿Cómo realiza su función nuestro sistema renal? Nuestro sistema renal, que está ahí comparado con el trabajo que realizan los pulmones, va a filtrar la sangre que recorre por nuestro cuerpo, y a través de ese filtrado de sangre entonces va a producir orina en nuestros riñones, que después va a ser excretada a través de las otras estructuras que conforman nuestro sistema renal. Y generalmente se compara con lo que hacemos nosotros, ¿cierto?, al inspirar y al exhalar, porque ahí también hay un intercambio de sustancias con el medio y se generan también productos de desecho. Los órganos fundamentales de nuestro sistema renal entonces van a ser los riñones, que es donde se forma la orina, y la vejiga, que es donde se almacena y después entonces nosotros la podemos eliminar. Y tenemos el comparativo en la pantalla del sistema renal del hombre y de la mujer, que a simple vista parece ser el mismo, pero que tiene ciertas diferencias que vamos a ir estudiando de manera más específica cuando podamos ver, por ejemplo, la vejiga urinaria un poco más en zoom. Vamos a ver que ahí hay una diferencia entre los hombres y entre las mujeres también, y porque las mujeres sobre su vejiga tienen el útero, que es parte del sistema reproductor. Entonces ahí también tenemos otra diferencia en el sistema renal de los hombres y las mujeres.
Y lo primero y más importante de nuestro sistema renal son los riñones, que por suerte son dos, porque si fuera uno estaríamos perdidos. Estos riñones, como dice ahí, miden unos 11 centímetros de largo, ¿cierto? Son del mismo color que se los dibuja y tienen una forma de un poroto o de una haba. Tenemos uno a cada lado de la columna vertebral y yo me imagino que más de alguno habrá dicho alguna vez que le duele la espalda en la parte de los riñones porque justamente están más o menos en esa posición. Nuestros riñones van a estar formados por tres capas. La corteza, que está por fuera, ¿cierto? La médula, que es todo lo que está al interior, que parece como unas ramificaciones en el dibujito. Y vamos a tener también la pelvis renal, que es lo que se va a unir con los uréteres y por donde viaja la orina hasta la vejiga. La función de nuestro riñón, entonces, como yo les dije, esto es lo más importante del sistema renal porque es ahí donde se filtra la sangre y entonces se filtran los productos de desecho que vienen en la sangre para producir la orina. Y vamos a tener que el riñón entonces nos va a ayudar a regular la presión osmótica y el equilibrio ácido-básico, porque, como yo les dije al principio, gracias al riñón nosotros podemos eliminar sales y también eliminamos otros compuestos iónicos que están circulando en nuestra sangre y que nuestro cuerpo ya no necesita para sus funciones. Dentro de nuestro riñón, todas esas pelitos que se veían en la parte de la médula van a ser esta estructura fundamental que se conoce como nefrón o nefrona. Y en nuestros riñones existen cientos de miles de nefronas. Cada una de estas nefronas, que son esos pelitos amarillos que aparecen en la imagen, va a ser la encargada de filtrar la sangre dentro del riñón y de producir la orina. Vamos a tener entonces que nuestra sangre, que está formada por una parte, ¿cierto?, por células y por otra parte por el plasma, que es la fracción líquida, va a ser empujado a través de esta nefrona que tiene un glomérulo, que es por donde ingresa esta sangre hacia la nefrona y va a pasar por todos estos túbulos para ser filtrada. Hay cosas que se van a reabsorber y hay cosas que van a seguir su camino hacia la formación de orina. Como aparece ahí al final, ¿cierto? Alrededor del 99% del agua y los nutrientes son reabsorbidos para que nosotros no los perdamos a través de la orina, porque el riñón no diferencia las cosas que entran, sino que lo hace la nefrona en su trabajo de filtración. Una vez que la nefrona ya filtró la sangre y nuestro organismo se asegura de que los nutrientes fueron devueltos, la orina sigue su camino a través de la pelvis renal y pasa a los uréteres, que también son dos, porque sale uno a partir de cada riñón. Estos uréteres van a llevar entonces la orina hasta la vejiga. ¿Cómo lo hacen? Los músculos de estos uréteres, ¿cierto? Imaginemos que los uréteres son como un esófago, pero más flaquito. Entonces, los músculos de estos uréteres se van a contraer y relajar para que la orina vaya bajando. Es como si nosotros apretáramos un globo o una bombita de agua y entonces sintiéramos que al interior el agua se va moviendo, pero esto en una circulación hacia la vejiga. Y cada 10 o 15 segundos nuestros uréteres vacían cantidades pequeñas de orina en la vejiga. De esta manera
nuestra vejiga va almacenando toda esa orina y en algún momento se envía una señal hacia nuestro cerebro de que nuestra vejiga ya tiene la cantidad suficiente de orina en su interior y entonces necesitamos nosotros vaciarla e ir al baño. En la parte final de nuestro sistema renal tenemos entonces nuestra vejiga, los esfínteres y la uretra. La vejiga, que la tenemos ahí en la imagen separada como vejiga femenina y vejiga masculina, nosotros observamos, ¿cierto?, que es una bolsa hueca en la que, como ya les dije, se va a almacenar la orina que viene desde los riñones. Va a estar situada en la cavidad pélvica y unida, ¿cierto?, a los riñones por los uréteres, que son los que conducen la orina hacia ella. Al igual que lo que pasa con los uréteres, ¿cierto?, que tenían estos músculos que se contraían y relajaban, en la vejiga también van a haber músculos que se van a relajar y dilatar, ¿cierto?, para acumular la orina, y también se van a contraer cuando esta orina necesite ser liberada. Entonces tenemos que imaginar que ahora nuestra bombita de agua, ¿cierto?, puede ser abierta en algún momento y cuando nosotros la apretemos, entonces el agua va a salir de ahí. Y si nosotros tuviéramos una bombita de agua más grande, podríamos seguir acumulando agua dentro de ella porque la vejiga es un órgano elástico. Y toda esta orina va a ser eliminada entonces a través de ese tubito que aparece abajo en ambas imágenes, que se denomina uretra y que para las mujeres es más corta, ¿cierto? La imagen ahí es de una mujer y que para los hombres es más larga porque esta uretra también está relacionada con el sistema reproductor de los hombres. Y otra diferencia que tenemos con la vejiga femenina y la vejiga masculina, aparte del útero que yo ya les mencioné, es que la vejiga masculina está acompañada además de la próstata. Esos músculos rosaditos que se ven al lado de la uretra son lo que se denominan los esfínteres. Y estos esfínteres permiten que nosotros no nos vayamos haciendo pipí por todas partes, ¿sí?, porque se cierran alrededor, ¿cierto?, del orificio que permite la salida de la orina, y este cierre es hermético. Cuando estos esfínteres comienzan a fallar, entonces nosotros tenemos inconsistencia, ¿cierto?, urinaria, y tenemos que ser tratados con ejercicios o con algunos medicamentos para ver cuál es el problema que tenemos. Y ocurren estos problemas, ¿cierto?, con los esfínteres, sobre todo en las mujeres que han tenido hijos cuyos partos, ¿cierto?, son normales, no cesáreas. Después tenemos a la orina, que es la que ha ido circulando por todo nuestro recorrido en la estructura del sistema renal, y tenemos que esta orina está compuesta en su mayoría por agua y el resto son iones que yo ya les comentaba, como por ejemplo, ¿cierto?, las sales. Vamos a tener sodio, potasio, fosfato, sulfato, vamos a tener restos de proteínas y restos de otras cosas como de glóbulos rojos también, que van a ir dándole la consistencia y el color a nuestra orina. Dentro de los componentes que no son agua en nuestra orina, vamos a tener la urea, que aparece también ahí en su porcentaje, ¿cierto?, que va a resultar de la degradación de las sustancias nitrogenadas que van circulando por nuestro cuerpo, y lo que va a hacer que nuestra orina sea amarilla va a ser la bilirrubina que nosotros eliminamos a través de ella, y esta bilirrubina se produce, como yo les comentaba recién,
por la degradación de glóbulos rojos. Por eso ahí aparece que es por la degradación de la hemoglobina, porque es un componente de los glóbulos rojos de nuestra sangre. También vamos a tener ácido úrico, que se forma de la descomposición de purinas, que son componentes de los materiales genéticos. Y vamos a tener creatinina, que resulta del producto del metabolismo de la creatina en los músculos, que es una proteína que hace que nuestros músculos se muevan. Entonces, todas las actividades que nosotros vamos realizando van generando desechos que van a salir entonces a través de nuestra orina, y también vamos a tener otro tipo de desechos que van a salir por la sudoración, y también van a salir, ¿cierto?, al exterior gracias al trabajo de nuestros pulmones. Como hablamos de la orina, tenemos que hablar también de las cantidades de orina producida normales para los seres humanos, y este parámetro es la diuresis. Como aparece en la tablita, no en todas las etapas de nuestra vida, ¿cierto?, esta cantidad de orina es la misma, sino que va variando a medida que nosotros vamos creciendo. Y tenemos, por ejemplo, ahí los bebés, ¿cierto?, que producen entre 30 y 60 ml de orina al día, hasta los más adultos que producen un promedio de 1,5 litros de orina al día, y eso es lo que se considera normal. Si nosotros producimos mucha más orina que esa, entonces tenemos poliuria, y si producimos mucha menos orina que esa, entonces tenemos oliguria. Y una cosa es producir orina y otra cosa es la cantidad de veces que vamos al baño. Ya no hay que confundir esos dos parámetros. Que yo vaya al baño muchas veces o que vaya al baño una sola vez no me indica necesariamente la cantidad de orina que yo estoy eliminando. Puedo eliminarla toda de una sola vez, o puedo necesitar ir al baño una serie de veces durante el día y estar eliminando una gran cantidad de líquido o poco líquido en esas idas. Una cosa que se nos repite aparte de la homeostasis, ¿cierto?, con el sistema endocrino, es esta hormona que es la vasopresina, y que después también aparece en nuestra guía en una pregunta. Y yo les puse ahí esa tira cómica que tiene que ver con el consumo de alcohol y la vasopresina. Esta vasopresina nosotros ya estudiamos en el sistema endocrino, que es la hormona antidiurética, porque va a permitir que los riñones conserven agua y que entonces no la dejen salir de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, ¿cierto?, a través del hipotálamo, es el encargado de decirle a los riñones que conserven agua a través de esta hormona. Cuando nosotros bebemos alcohol, el alcohol va a inhibir la función de la vasopresina, evitando que ésta pueda actuar en los túbulos colectores del riñón, y entonces toda esa agua que yo necesitaba reabsorber va a ser liberada a través de la orina, y es por esto que el consumo de alcohol aumenta las veces que nosotros tengamos que ir al baño a hacer pipí. Y tenemos ahí, ¿cierto?, los contenidos de la próxima clase que tienen que ver con el sistema inmunológico. Es una clase un poquito más larga porque también se habla de las vacunas y de las alergias. Ya, así que ahora vamos a ver las preguntas de la guía, igual que la semana pasada. Recordarles que esto queda grabado, ¿cierto? Después yo se lo subo a YouTube para los compañeros que no pueden venir a la clase, y queda entonces disponible para que lo revisen a futuro cuando tengan que estudiar también. Así que en eso no hay ningún problema. Y esta guía era una guía bien cortita porque nuestro sistema renal es un sistema
cortito, como ustedes vieron en la clase, no tiene muchas estructuras y tiene una sola función, entonces no hay tanto que decir al respecto. Y lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es la unidad estructural formadora de orina en el riñón? Y teníamos nosotros que el riñón tenía hartas estructuras. La A, el nefrón, vamos a ver si hoy están igual que la otra clase o no. Todos dicen la A, sí, es la A. El nefrón, vamos a ponerla ahí para que no se nos olvide, o nefrona. Ya puede salir con cualquiera de los dos nombres, el nefrón o nefrona. Este nefrón efectivamente está en la médula renal, pero la que forma realmente la orina es la nefrona o nefrón. Ya está ubicado en la médula, pero quien la forma es el nefrón. Si nos aparece una pregunta similar y no aparece nefrón, entonces yo tendría que elegir riñón. Pero entonces el riñón no me aparecería en la pregunta, me aparecería en la alternativa. ¿Ya? Pero no pueden salir los dos juntos. No puede salir riñón y nefrón juntos. En la segunda tenemos, ¿cuál no corresponde a una estructura del sistema renal? Ay, ahora todos son la A. La A. La otra vez eran todas las B. Ahora son todas las A. El hipotálamo. Si bien el hipotálamo tiene funciones en nuestro sistema renal, ¿cierto? Porque regula la producción de la vasopresina, que tiene que ver con la producción de orina, no es parte de las estructuras del sistema renal. Está asociado a él, pero no es parte de él. Todas las demás sí lo son. Después tenemos lo de la diuresis, que yo les decía que es la cantidad de orina normal que se produce diariamente en el humano. Y tenemos hartas alternativas que nos dicen cuál será la diuresis normal. 3 litros, medio litro, litro y medio o 2 litros y medio. La C, 1 litro y medio. Muy bien. Recuerden que cuando es más, estamos hablando de una poliuria. Cuando es menos, tenemos una oliguria. Y puede ser que a veces nos confundamos también en esta pregunta, porque si no me equivoco, en alguna parte del libro aparece también las cantidades de sangre que son filtradas, que también están en litros. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender ahí cómo a distinguir entre lo que es los litros de orina que se forman y los litros de sangre que se filtran. Son distintos. En la pregunta número 4 tenemos lo de las bebidas alcohólicas que yo les comentaba con la vasopresina. ¿Qué consecuencia tiene entonces el consumo de alcohol en la producción de orina? La B. Se elimina un mayor volumen de orina. ¿Ya? La vasopresina, ¿cierto? Hace que nosotros reabsorbamos agua y cuando ésta está inhibida por el alcohol o por cualquier otra cosa que inhiba su función, entonces toda esa agua se va a liberar a través de la orina. Y me imagino que a más de alguno ya le habrá pasado en la vida real. En la 5 nos preguntan, ¿cuál de los componentes almacena la orina? La vejiga. Muy bien. La vejiga es la que almacena. Vamos a anotar todas las funciones ahí en la pizarrita para que les quede. La uretra es por donde se elimina. El uréter es el que la conduce. Y el nefrón o nefrona es el que la forma. ¿Ya?
Acuérdense que la pregunta puede parecerse después en la prueba, pero tenemos que fijarnos bien en cuál es la función por la que nos están preguntando. Y la última pregunta de nuestra guía tiene que ver con la homeostasis y de la homeostasis teníamos la excreción, la producción de hormonas y la osmorregulación. Y nos preguntan en qué consiste la osmorregulación. Ya, ¿qué tengo que recordar yo para saber cómo tengo que contestar esta pregunta? Tenemos que el sistema renal tiene hartas funciones y que en la orina se eliminan hartas cosas. Pero la osmorregulación en particular tiene que ver con las cantidades de sales que hay en mi organismo y estas sales van acompañadas también de los niveles de agua, porque mientras más sal yo tenga, más agua debería tener para poder disolverla en mi organismo. Entonces, la osmorregulación en particular tiene que ver con la C, la regulación de los niveles de agua y de sales en la sangre. Sí se liberan desechos nitrogenados en la sangre, pero eso no tiene que ver necesariamente con la osmorregulación, sino con la homeostasis en general. Y aquí la pregunta es particularmente por la osmorregulación. ¿Hasta ahí todo bien? Para terminar, vamos a hacer una cosa que a mí me sirve harto para estudiar, que es un mapita conceptual para resumir todo lo que decía en la clase en los términos más importantes, ¿cierto? Que yo tengo que recordar. Y entonces tenemos nosotros nuestro sistema renal, que si ustedes lo buscan en internet, también se llama urinario. Y en algunas partes incluso le ponen nefrourinario por la nefrona. Este sistema renal nosotros ya vimos que es bien chiquitito y que parte entonces con los riñones, que son dos, que están ubicados, ¿cierto?, en la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral, y que dentro de estos riñones nosotros vamos a tener a la nefrona, que es la encargada de producir orina. Esta orina, que es producida por la nefrona, va a viajar a través de los uréteres, que también son dos, y que cumplen su función contrayéndose y dilatándose para que la orina vaya bajando. ¿Hasta dónde? Hasta la vejiga, que es una sola. Y en nuestra vejiga entonces vamos a tener que la orina se almacena más o menos hasta la mitad de su capacidad. Cuando la vejiga está llena hasta la mitad, se envía la señal a nuestro cerebro para que nosotros vayamos al baño. Y por eso es que no nos hacemos pipí al tiro y podemos aguantar un poquito más. Y finalmente entonces esta orina va a salir a través de la uretra, que también es una sola. Y esta uretra va a estar regulada por los esfínteres que van a hacer que se abra o se cierra para que la orina pueda salir de nuestro cuerpo. Y recuerden también que la vejiga y la uretra son distintas para hombres y mujeres en el sentido de que la vejiga está ubicada en una parte distinta para hombres y mujeres y la uretra tiene un largo distinto para hombres y para mujeres. Así que eso sería de nuestro sistema renal.